El reino de Dios y su cultura es el nombre de la serie, pero este tema se llama ¿Cuál es tu cultura? En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dile al que está a tu lado, deja que Dios te transforme. Dejen que Dios los transforme ¿en qué? En personas nuevas. ¿Y cómo hace esto el Señor? Cambiando ¿qué? Nuestra manera de pensar. Muy bien. Entonces, una vez que cambiemos nuestra manera de pensar, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Entonces, muchas veces cuando tenemos como neblina en nuestra vida, cuando no estamos seguros de cuál será la voluntad de Dios, es porque no hemos permitido que Él transforme nuestra manera de pensar. Seguimos pensando de acuerdo a las conductas y a las costumbres de este mundo y no de acuerdo a su reino, a sus parámetros revelados a través de la Escritura y a través de su Espíritu en nosotros. En Mateo 4:17 comienza Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepiéntanse. ¿Cuál es el motivo? Que el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra para arrepentirse a veces está muy trillada en nuestro vocabulario porque la asociamos con sentirnos mal. Arrepiéntete y suena esa, siéntete mal por lo que hiciste, pero esa palabra va mucho más allá. Esa palabra en el griego es metanoeo, que es cambiar la manera de pensar, cambiar la mente o cambiar el propósito. O sea, si tenías algo en tu mente, si tenías un propósito para el cual ibas, te dicen arrepiéntete, es cambia eso, cambia ese rumbo hacia el que ibas, cambia ese propósito. Pero si nos quedamos solo con la definición griega, nos quedamos cortos a lo que es el arrepentimiento según la Biblia. Según la Biblia, el arrepentimiento no es tan solo cambiar de propósito, cambiar de rumbo, sino es regresar a. En el hebreo es la palabra chup, que significa volver atrás, retirarse hacia, regresen a Dios. Una y otra vez los profetas en el Antiguo Testamento van al pueblo y le dicen, regresen a Dios, arrepiéntanse, pero no con esa palabra metanoeo, porque no había en el griego, sino en el hebreo. Y les dicen, regresen a Dios. Entonces nos damos cuenta de que arrepentirse no es tan solo cambiar la manera de pensar, es cambiar la manera de pensar, pero ¿hacia dónde? Y enfocar tus pensamientos hacia Dios, hacia lo que Dios dice. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, regresen a ese reino, regresen a Dios, regresen a pensar como Dios piensa, regresen a actuar como Dios espera que ustedes actúen. Y va mucho más allá. Hay un ejemplo que hemos colocado, que lo he repetido y me lo han escuchado. El esposo sale de su casa enojadísimo con la esposa y dice, me voy a divorciar, y va hacia la notaría para divorciarse. Pero de camino a la notaría se arrepiente, entre comillas, y dice, no, ya no me voy a divorciar. Y se va para un burdel. ¿Se arrepintió? No, o sea, cambió, ¿sí? Una cosa, pero la reemplazó por otra. ¿Cuál es el arrepentimiento bíblico? No me voy a divorciar, regresar a casa y arreglar las cosas. De eso se trata. Entonces, cuando Dios viene y nos dice arrepiéntete, nosotros usualmente decimos, sí, yo sé que estoy haciendo esto mal, pero no es tan solo eso. O sea, en Dios es mucho más allá. No es tan solo que dejes de hacer lo malo, es regresa y comienza a hacer lo correcto. O sea, en Dios la medida es más alta. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque Dios no quiere que simplemente dejemos de hacer lo malo y nos quedemos aquí como tibios. No somos buenos ciudadanos y no hacemos, sí, cosas malas, pero que seas proactivo en hacer lo bueno, de acuerdo a sus parámetros. En Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas, el dominio de las tinieblas y el reino de Dios. Y Jesús viene y dice, arrepiéntanse porque este reino se ha ¿qué? Acercado. ¿Qué les está diciendo? Cambien de reino, regresen al reino al cual pertenecen. Ustedes fueron diseñados para estar en el reino de Dios,
no en el reino de las tinieblas, no bajo los parámetros, las conductas y las costumbres de este mundo. Hay 4 componentes que tiene todo reino. Está el gobernante, está el territorio, están las leyes y están los súbditos. Son 4 elementos primordiales para todo reino. Y en el reino de Dios no es diferente, sino que el territorio del reino de Dios va más allá de lo que podemos ver y percibir. El territorio del reino de Dios son aquellos corazones que han sido transformados por Él y que han sido llamados a hacer su voluntad. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es la definición que podemos tener del reino de Dios? Nos la dio Jesús en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo? La siguiente frase. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. Y cuando Jesús muere y resucita, luego envía a su Espíritu Santo sobre la iglesia se convierte en la embajada del reino de Dios. ¿Y cómo se muestra que es la embajada del reino de Dios? Porque las calles aquí dentro de la congregación vamos a poner piso de oro. No, porque en la congregación, en aquellos que se congregan, que son parte de la iglesia, se hace la voluntad de Dios. En la tierra, en sus vidas, así como es en los cielos. Nosotros somos embajadores del reino y en la medida en que hacemos la voluntad de Dios, a pesar de nuestra opinión o de la opinión de los que nos rodean, a medida que hacemos la voluntad de Dios, estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Entonces, en Colosenses es muy hermoso porque él está diciendo que sin Cristo estábamos en un reino que era de tinieblas. O sea, todas las personas cuando estábamos sin Cristo, sin conocer a Jesús, sin comenzar a seguirlo y a ser parte de su reino, no hay un reino neutro. Si no estás con Cristo, estás bajo el dominio de las tinieblas. No quiere decir que nos dedicábamos a hacer pentagramas, ¿cierto? Y a adorar al diablo. No se trata de eso, porque el dominio de las tinieblas, ese es un extremo. El dominio de las tinieblas es un dominio que está en la mente, es una manera de pensar, es toda una filosofía, es todo un sistema. Por eso él dice, sean renovados, sean transformados por medio de ¿qué? La renovación de su entendimiento, o en la versión que leímos ahora, permitan que Dios los transforme por medio de ¿qué? Del cambio de mente, ¿cierto? Permitan que Él cambie su manera de pensar. Entonces Jesús dice arrepiéntanse, o sea, salgan de ese reino y entren al reino de los cielos, porque se ha acercado con su gobernante, Cristo, ¿sí? Sus leyes, ¿sí? Su territorio, que es toda la tierra. El reino de los cielos es un reino cuya bandera y cuyo estandarte es Cristo. El reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino donde muere todo nacionalismo y todo regionalismo. Ya no existen los bayunos, yo soy de Cali, ¿sí? Los caleños, ¿sí? Y es que el Cali es Cali, lo demás es Loma. Eso ya no existe, ¿sí? No existe entre nosotros. No existe, yo soy de Colombia, ¿y ustedes de qué país son? De Venezuela. Como si hubiera una frontera, algo que nos separa. Cuando estamos en Cristo, somos hijos de Dios y ciudadanos de un mismo reino. Por eso es que el reino de Dios es tan poderoso, porque tiene a personas de toda tribu, lengua y nación que lo adoran y que viven de acuerdo a sus preceptos. Entonces, cuando caemos en el nacionalismo y demás, ¿sí? Nos estamos alejando un poco de lo que es el concepto del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro reino va más allá, va mucho más allá. Nuestra lealtad está para con Cristo. Hemos rendido juramento para con Cristo, hacer su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces Jesús dice, arrepiéntanse, ¿qué es? Salgan de un reino y entren al otro. Regresen a Dios. Permitan que Dios gobierne sobre sus vidas. Y establece su iglesia para eso. ¿Qué debe hacer la iglesia? Modelar ante el mundo el reino de Dios. Ay, allá no se perdona ni eso. Nosotros aquí perdonamos. Nosotros aquí debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Ese es nuestro llamado. Debemos modelar ante el mundo el reino de Dios. Por eso es que cuando congregaciones que se hacen llamar cristianas avalan
conceptos, pensamientos que son del reino de las tinieblas y que no corresponden al reino de Dios. Por eso es que nos duele tanto, porque están mezclando y estos reinos no se mezclan, o eres de uno o eres del otro. El Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz, y donde hay luz no caben tinieblas. ¿Listo? Entonces, en Mateo 4:17, recordémoslo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el llamado de Jesús. Y en 2 Corintios 10, del 13 en adelante dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Por eso es que se hacen las convocatorias de oración, las convocatorias de intercesión y demás, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso es que nosotros no nos enojamos, ¿sí? En contra de personas como tal, sino que lo llevamos en oración porque sabemos que son las entidades espirituales que están moviendo el escenario y haciendo su juego de ajedrez, ¿sí? Para hacerle jaque mate ya sea a nuestra nación, a nuestras comunidades, a nuestras familias y demás. Pero nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes de las tinieblas, contra embajadores y demás. ¿Y cómo luchamos? Continúa el versículo. Destruyendo argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, toda forma de pensamiento, toda ideología que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? La destruimos. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Que como estamos en el reino de Dios, se me ocurre algo o tengo una opinión sobre un tema. Yo ya no digo, bueno, yo creo que esto es lo mejor, sino que llevo ese pensamiento, yo creo que esto es lo mejor por X, Y, Z. Llevo ese pensamiento y se lo llevo a Cristo porque estoy bajo su dominio, estoy en su reino y le pregunto, yo creo que esto es lo mejor porque pues así he crecido, así fue mi cultura, así me lo enseñó mi mamá, se lo enseñó mi abuela a ella, se lo enseñaron a mi familia, siempre se han hecho las cosas así, Señor, siempre hemos hecho esto así en mi casa. ¿Tú qué dices? Así no hacemos las cosas acá en el reino. Ah, bueno, entonces, aunque a mí me parece que tiene mucha lógica, yo confío más en tu criterio y someto ese pensamiento y ya no actúo en base a eso, así vaya en contra de lo que siempre me han dicho, lo que siempre mi familia ha hecho, lo que siempre ha existido. Y empieza a haber un choque cultural, porque Cristo nos enseña que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, digamos, los papás, algunos papás que ya han pasado por esto, tienen hijos más grandes, los 15 años, entonces toca hacerle la fiesta de 15. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo lo hace y pues nosotros vamos a donde va todo el mundo. No, tú ya no eres, ¿sí? No eres un cabrito ahí que va detrás de los otros y demás. Ya no eres un lobito ahí siguiendo la manada para donde va. Dios te ha dado entendimiento y te das cuenta, oh, esta fiesta, ¿de dónde salió? Ah, para presentar a las mujeres a la cultura y de entregársela a la cultura y demás. Tiene todo un significado y esto. ¿Eso tiene alguna relevancia bíblica? No, por ahí hay algo, pero no es para nada parecido. Ok, entonces no la vamos a hacer. Y someto ese pensamiento, pero se levanta la familia. ¿Y no le va a hacer la fiesta a la niña? Y ya habíamos alquilado el salón y ya hemos hecho esto y lo otro, ¿no? Y queremos ser pendulantes a veces y cumplir las normas de ambos reinos, pero los tibios los vomita Dios de su boca. Cuando tú llevas tus pensamientos y los sometes a Cristo y Él te dice, eso no tiene ningún sentido, y tú te paras firme en tu posición, bueno, esto no tiene ningún sentido en Dios, no lo vamos a hacer como familia, estás trayendo la voluntad de Dios sobre tu hogar, a pesar de lo que puedan decir tu familia, sí, que te consideren de lo peor, porque no le estás haciendo la fiesta a la niña y demás. Y es solo pues un ejemplo. Pero a eso se trata, llevar en cautiverio a la obediencia de Cristo, ¿qué? Todo pensamiento. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué celebras lo que celebras? ¿Por qué tienes expectativas
determinadas expectativas de los que te rodean. Lleva esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Me tratan mal y yo reacciono mal. ¿Por qué? Lleva ese pensamiento y pregúntale a Cristo, ¿así es? Y vas a ver que Él te va a decir, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Bueno, entonces por más de que yo quiera en Transmilenio empujar lo peor al que me empujó, como yo llevo cautivo ese pensamiento a obedecer a Cristo, lo que hago es levantar una pequeña oración. No cojo a la persona, no, ven, voy a orar por ti, le pongo la mano, no. Sino que digo, Señor, debe tener mucha prisa, ayúdalo en su necesidad, debe ser que está muy agobiado. Ayúdale a que encuentre la paz y que sepa que su paz no proviene de adelantársela a los demás, sino de tú en su corazón. ¿Se me entiende? Empezamos a llevar cautivo desde lo más pequeño hasta lo más grande todo pensamiento a obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque hay prisiones que no se ven y fortalezas que no se pueden tocar. Es lo que vemos con este pasaje. Hay prisiones que no se ven y fortalezas que no se pueden tocar, están en nuestra mente. El reino de las tinieblas se mueve a base de pensamientos y a veces ha construido estructuras en nuestra mente. Han sido implantadas en nosotros desde que éramos pequeños, pero no nos damos cuenta. O sea, si alguno de nosotros de pequeño nos pusieron a hacer un pentagrama y demás y nos llevaron a un cuarto oscuro con velas y a orar y a arrodillarnos y demás, como sí acontece en una minoría, pues la mayoría de nosotros no lo hemos vivido, uno recuerda eso y pues de una. O sea, ¿tú qué dices? ¿Esto es qué? Eso fue satánico. O sea, nada que ver, eso va en contra de... Pero muchos de nosotros sí nos llevaron a muchos cuartos y nos hablaron mucho, nos enseñaron desde pequeños. Pasamos por lo menos 2 décadas en un colegio y universidad y estudios y demás, aprendiendo cosas. Y no nos decían adoren a Satanás, no. Nos daban era toda la cultura del reino de las tinieblas. Y sin darnos cuenta, nos moldearon y nos criaron para pensar como se piensa en ese reino y para que las opiniones y nuestros pensamientos sean aquellos que están en ese reino. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, por eso es que digo que esa es una prisión en la que estábamos y que no podíamos ver. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a Cristo y el Hijo nos hace libres? De una, es el milagro más grande. O sea, el milagro más grande que hay en la Biblia, ¿sí? Después de la resurrección, es el cambio de mente. Porque tú llegas y alguien te comparte de Cristo, ¿sí? O ves algo y te dicen, tienes que seguir a Jesús, tienes que entrar en el reino, y tú de repente algo acontece que tú no puedes explicar y dices, se te cae un velo y empiezas a ver todo y decir, yo necesito esto. Y lo que hasta hace unas horas hacías como normal, llámese ver pornografía, lujuria, mentira, orgullo, pasar por encima de los demás, de una, apenas hay ese cambio te sientes mal por todo lo que hiciste y si llegas a tropezar en alguna de esas cosas, te sientes peor y miserable por aquello que hace unos días era lo normal de tu vida, porque hay un cambio de ¿qué? De reino y hay un cambio de mente. ¿Qué es lo que pasa? Que ese cambio de mente tenemos que continuar realizándolo. Quiero que vean algo. Esta carta a los romanos se la escribe Pablo a la iglesia. No le está escribiendo a los incrédulos. Ustedes que no creen en Cristo cambien su manera de pensar. No. Ustedes que ya están en Cristo, permitan que Dios los continúe transformando al cambiarles su manera de pensar. ¿Por qué le escribe eso a los romanos? Porque estaban en la capital del imperio, un imperio sanguinario y demás. Estaban en la capital de ese imperio y eran más afectados por la filosofía y la forma de pensar del imperio. Y por eso les dice, ojo. Y por eso, amados capitalinos, ojo. Permitan que Dios transforme su manera de pensar. Entonces, ¿cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu cultura? ¿La cultura qué es? La cultura es cuando hay un comportamiento generalizado. O sea, cuando muchas personas comienzan a comportarse de cierta manera, se nos dice que hay una cultura. O sea, que la cultura parte de los comportamientos. Los comportamientos, a su vez, parten de los valores. Aquello que consideramos valioso para nosotros y lo que no.
Y esos valores vienen de nuestra manera de pensar, o lo que se llama cosmovisión, que es la manera en que vemos e interpretamos el mundo. Entonces, cuando Dios nos dice cambien su manera de pensar, no es tan solo cambien su cultura. No, Dios no comienza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque si tú solamente cambias tus comportamientos sin cambiar tu manera de pensar, puedes caer en lo que cayeron los fariseos. En público se comportaban como santos, pero Jesús les dice, por dentro son ¿qué? Sepulcros blanqueados, ¿cierto? Son putrefactos por dentro. Entonces, por eso la manera de Dios es comenzar de adentro hacia afuera. Pero usualmente, ¿cómo se comienza en el mundo? De afuera hacia adentro. Entonces, para la cultura se crean leyes. Cuando hay comportamientos generalizados en una nación, entonces se crean leyes para combatir esos comportamientos. Para los comportamientos en sí, se crean castigos. Por ejemplo, con la impuntualidad, nosotros lo probamos hace un año y medio con los jóvenes. Todos los jóvenes llegaban tarde a la reunión de jóvenes, ¿sí? El flagelo de nuestra nación. Qué bueno que en los cultos no es así. Y establecimos la multa. Y decíamos, listo, el que llegue tarde paga una multa. 25 jóvenes, antes de las 3 de la tarde, listos para comenzar. Asombroso el poder que tiene el dinero. Tristemente. La mayoría de nosotros no concebiríamos que nuestro hijo llegue a media mañana a su jornada escolar. Pero aquí no importa. Si llegan tarde a iglesia infantil, si llegan tarde al grupo de jóvenes, si llegan tarde al evento. Pero el evento nos costó, Benjamín. Uy, eso costó mucha plata. Váyase temprano. Muy interesante, pero bueno, ese no es el tema, nota al pie de página. Pero se crean castigos para cambiar un comportamiento. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando no está el castigo, si no ha cambiado la manera de pensar, surge lo que está de fondo, el mismo comportamiento. Los valores con información, entonces procuramos dar información de cómo se hacen las cosas y demás. Pero si la información no va acompañada de un cambio de mentalidad, no logramos hacer un impacto que dure por generaciones. Por eso es que en la Biblia el Señor está tan interesado en que cambiemos nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, cuando nadie nos esté viendo en casa, si nuestra mentalidad es una mentalidad de hacer lo que Dios dice y como Dios lo dice, nuestros hijos van a ver eso. Y no van a ver un dualismo. Mis papás hacen una cosa por fuera, pero en la casa hacen otra. Mis papás acá por fuera, pero en la casa otra. Así es como funcionan las cosas. Vamos al culto y esto y demás, pero en la casa la cosa es otra. Y empieza a generarse eso, porque no hay un cambio de mentalidad. Es importante que nos arrepintamos y cambiemos nuestra manera de pensar. Y es un proceso continuo, ¿sí? Es un proceso continuo. El Señor nos va revelando nuevas cosas. No sé si a ustedes les ha pasado. Ustedes, aun cuando el Señor viene y transforma su manera de pensar en lo obvio, ustedes comienzan a caminar con Él, a leer la palabra y se dan cuenta de que hay más cosas. Y ustedes dicen, yo no sabía que esto no se debía hacer. Yo no sabía que esto estaba en las leyes del reino, en la constitución del reino. Y dicen, no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir lo que el rey dice. Entonces, todo esto parte de la cosmovisión, que son los supuestos, ideas por medio de los cuales yo analizo la realidad. ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es la base de mis creencias? Esa es la pregunta. Detrás de cada decisión que yo tomo, que tú tomas, que nosotros tomamos, hay una idea, hay un supuesto, sea una estructura mental o sea un pensamiento. Detrás de cada cosa hay un pensamiento. El que miente, el joven que le miente a sus padres, el pensamiento de fondo, no los quiero defraudar. Entonces cree que al mentir no los va a defraudar, pero esa es la mentira que ha sido implantada ahí. ¿Cuántos se vieron la película El Origen, Inception?
Levanten la mano, ¿no? ¿Se tienen que arrepentir? Bueno, no, es muy buena, porque ellos entran en los sueños precisamente para implantar una idea. Y esa es la trama de la película. Y eso es lo que ha hecho el reino de las tinieblas desde que somos pequeños. Ha implantado ideas en nosotros. ¿Por medio de qué? De todo lo que nos rodea. Del entretenimiento, del cine, la televisión, los libros, películas y demás. Todo lo que nos rodea está implantando ideas. Y las está implantando de una manera muy sutil. ¿Muy qué? Soterrada. Y cada vez es más obvio. Pero no quiere decir que ahora las cosas estén cambiando. Desde hace décadas estamos siendo bombardeados por estas ideas. Entonces voy a dar unos ejemplos de cómo la cosmovisión puede afectar una cultura. Entonces digamos que hay una cultura de falta de confianza. A ti alguien te para en la calle y, sí, o sea, te dice algo y tú de una vez miras dónde están los otros. ¿Qué es esto? A ver, fleteo, paseo, me va a coger el celular, la billetera, me cojo mis llaves, o sea, de una es como que se prenden todas las alarmas, ¿cierto? Hay falta de confianza. Sí, por causa también de la inseguridad y demás. Pero también aquí hablo de la falta de confianza de pronto en el trabajo, en el colegio, en nuestro entorno, cuando alguien nos dice algo y nosotros le decimos, pero seguro, pero sí lo va a hacer y seguro que sí. ¿Y usted ya viene en camino? ¿En serio ya viene? Y a veces surge porque hay mentiras en la casa, en el colegio o en la congregación, en el trabajo, y mentimos, digamos, sí, ya voy para allá, ya voy en camino y no hemos salido. Voy bajando las escaleras y no estamos en las escaleras. Y los colombianos hemos aprendido a hablar de una manera sin querer mentirosa, sin querer, bueno, mentirosa es el caso. Nosotros nos hemos acostumbrado y decimos voy en camino, no hemos salido. Voy bajando y no estamos bajando porque no le damos el peso a nuestras palabras. Pero es la manera desde que de pequeños aprendimos por imitación. Entonces, ¿qué pasa en la casa? Claro, crecíamos y veíamos a nuestro papá mentir por teléfono. No, sí, aquí ya tengo todo, yo no sé qué colgaba. Uy, me tengo que ir a conseguir porque no he comprado nada. Y todas esas cositas van, ¿qué? Permeando, se van convirtiendo en ideas, en estructuras de nuestra mente. ¿Cuál es el valor? El valor es que mentir es un mecanismo de defensa. ¿Por qué mienten algunas personas? Porque creen que con eso se van a proteger. Lo ven como una manera de protegerse. Sea proteger su imagen, ¿sí? Proteger su ego, su orgullo. Pero ¿cuál es la cosmovisión? Que decir la verdad trae castigo o que decir la verdad los va a hacer quedar mal. Entonces, ¿por qué él le miente al jefe o por qué le miente a la esposa o por qué le miente a los padres? Porque no quiere quedar mal, no quiere ser castigado y demás. Me da risa que yo hago así para el teléfono, pero esto ya en una década no va a tener sentido para nuestros hijos. Yo le hago así a mis hijos y dicen, ¿eso qué es? La señal de Satanás. Toca hacer así. Esa es la señal del teléfono. Esta sí la comprendemos todas, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de cómo una idea puede transformar toda una cultura cuando se da a nivel generalizado. ¿Cuál es el problema? Que cuando se convierte en una cultura, la cultura continúa produciendo las mismas ideas y continúa el ciclo. ¿Y cuál es el problema? Cuando en vez de nosotros ser lo que Dios nos ha llamado a ser, que es ir en contra de la cultura, en aquellos aspectos que van en contra de Dios, aclaro, no ir en contra porque sí, sino aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, hemos aprendido a moldearnos y a moldarnos de acuerdo a la cultura. Voy a darles un ejemplo. ¿Cuántos aquí han asistido a algún evento cristiano? El 99% de los eventos cristianos se planean pensando en la impuntualidad de la gente. Deberíamos comenzar a las 5. Bueno, entonces citemos a las personas a las 4. ¿Por qué? Porque van a llegar tarde. Entonces continuamos alimentando la cultura, porque cambiar una cultura cuesta. Y como hay amor de por medio, cuesta. Mira, nosotros como equipo pastoral hemos querido a veces decir, bueno, deberíamos comenzar un día el culto con la enseñanza. Pero ¿saben cuál va a ser el problema? Vamos a comenzar con 3 personas. La mayoría va a llegar casi al final
Y otros tanto va a llegar al amén o a la alabanza después y va a decir, esta alabanza está larga, ¿a qué horas irá a hacer la enseñanza? Porque se la perdió. Entonces, a veces, sí, nos acomodamos de acuerdo a la cultura. Entonces, no se sorprendan, el día que lleguen, estemos aquí todos sentados en plena enseñanza. Entonces, quiero que escuchen con atención una serie de postulados y ustedes me van a decir de qué país, de qué países, ¿listo? De qué cultura estoy hablando. Se practica comúnmente el aborto o el infanticidio. Después de que los lea todos es que me van a decir, ¿listo? La homosexualidad está extendida. Los deportes y olimpiadas son concursos profesionales, incluso objeto a veces de idolatría y de pasiones muy fuertes. Las religiones orientales son populares, como el budismo y demás. Los hombres tienen fácil acceso a ver a mujeres desnudas. El amarillismo y el morbo se fomenta por medio de shows de realidad, reality shows. Los jóvenes son considerados el futuro y la esperanza. Por otro lado, los ancianos son menospreciados, se consideran una carga. La maternidad se ha devaluado, tener hijos se considera una carga. Tener hijos se considera que puede detener tu desempeño como profesional. Tener hijos se considera que para qué los vas a traer a un mundo cuyos recursos naturales se están agotando. La educación se centra en el conocimiento más que en el carácter. Entonces las pruebas educativas y todo es que hayan aprendido, memorizado. Los que tienen recursos se dedican a la búsqueda de placeres. Las personas, entre comillas, educadas han rechazado la religión tradicional porque eso es para la gente ignorante y demás. La verdad se considera como algo relativo a cada ser humano. No hay verdades absolutas. Tú tienes tu verdad y es tu opinión. Tú tienes tu interpretación, es tu interpretación. No hay verdades absolutas. El hombre surgió de otro animal. El hombre no es más que un animal racional. Se teme llegar a ser anciano porque se es una carga para la familia, se es una carga para los demás, porque qué van a hacer con uno, porque esto y lo otro. El divorcio es algo común. Personas con 2, 3, 4 matrimonios y demás. El tener hijos se considera una carga. Entonces, a duras penas hay familias con un hijo, con 2 ya es como que, uy, 2. Y de ahí en adelante, pues imagínense nosotros con 4. La gente se desmaya en la calle. El trabajo manual no es tan valioso como el trabajo intelectual. Entonces, ¿para qué va a estudiar eso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Sea un ingeniero, sea esto, sea lo otro, para que gane pues, buen dinero y demás y pues extienda el reino. Se tiene en alta estima la naturaleza o la madre tierra. La moralidad es un asunto relativo a cada persona. O sea, si algo es malo para ti, no necesariamente es malo para mí. Si algo es bueno para ti, no necesariamente es bueno para mí. Tú ten tus valores y para ti es bueno, hazlo. Yo no lo haría, pero esa es mi opinión. Tú haz lo que tú quieras. Cada quien haga lo que quiera. La religión es una cuestión personal y privada que no debe afectar otras áreas de tu vida. Usted allá con su iglesia, vaya allá, ore y demás, pero aquí las cosas se hacen diferente. Aquí en la empresa llevamos la contabilidad diferente, aquí en la empresa llevamos esto diferente. Usted verá cómo es allá en casa, pero acá usted tiene que hacer esto. No, venga a meter acá su religión. Por favor, y usted a los proveedores les dice que no tenemos ese dinero, así lo tengamos. Porque la religión es allá y acá es otra cosa. ¿De qué cultura o de qué países estamos hablando? Nuestro continente, Colombia, ¿qué más? Todo Occidente, todos. Todos y cada uno de estos postulados, todos y cada uno de ellos corresponden a la cultura griega hace 2500 años. Todos y cada uno de esos se vivían en Atenas y en Esparta hace 2500 años. Por eso es que la Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice en Eclesiastés 1:9, lo que fue eso será y lo que se hizo eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol.
todo eso que acabamos de leer corresponde a la cultura griega de hace 2500 años. No hay nada nuevo debajo del sol. Por eso es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay todo un sistema de pensamiento. Hay toda una manera de pensar, toda una filosofía, toda una cultura que se ha generado por eso, que proviene del reino de las tinieblas. Y de generación a generación, de generación, de generación, de generación, de generación, de generación, va siendo transmitida. Las mismas ideas en empaque diferente. Las mismas ideas, los mismos conceptos de ese espíritu de las tinieblas, del espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia, como dice la Escritura. Durante siglos y milenios. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y la historia nos lo muestra. Aquellas cosas que nosotros decimos, oye, sí, la sociedad se ha degenerado. Antes no era así. 2500 años. Tal cual. Una foto, o sea, puedes colocarlos lado a lado. Todo ese listado de cosas que lo podemos ver en nuestros medios de comunicación, internet y demás, de nuestra realidad actual, corresponden a Grecia, hace 2500 años. Estamos caminando por las calles de Atenas, por las calles de Esparta, dos ciudades griegas. Por eso es que en primera de Juan 5, 19, el apóstol escribe, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y eso suena como, teoría de conspiración. Pero es una realidad, porque el sistema de pensamiento de este mundo yace bajo el poder de las tinieblas. Porque los pensamientos, la cultura que se mueve, viene de ideas que surgen de las tinieblas y se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso en Romanos, el apóstol Pablo dice, nosotros nos levantamos, ¿cierto?, con armas que no son carnales, en contra de todo argumento y todo pensamiento altivo que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Y llevamos en cautiverio todo pensamiento a obedecer a Cristo, a hacer las cosas como Dios dice. Porque este mundo no quiere hacer las cosas como Dios dice. Y nuestra misión es hacerlo nosotros. Y que el mundo pueda ver un testimonio y ser esa luz que alumbra a otros. Pero si nosotros en muchas de estas cosas que mencionamos pensamos como piensa el mundo, no estamos dando testimonio, porque estamos repitiendo pensamientos y opiniones que vienen de un sistema que es satánico. Entonces vamos un momento a Esparta, a Grecia. ¿Cuántos se vieron la película 300? Sí, levanten su mano para que se arrepientan. Eso, muy bien. Esa película nos habla de Esparta un poco. Y Esparta era una ciudad-estado, entonces toda la ciudad vivía en función del estado. Los hombres eran formados en la guerra, entonces después de los 7 años eran tomados de sus hogares y se llevaban para ser formados en combate y demás, para que hicieran parte del ejército y demás. Pero acontecía algo muy interesante. Cuando ellos tenían a sus bebés, debían llevarlos al consejo de la ciudad. Y el consejo de la ciudad debía evaluar al niño, que estuviera todas sus extremidades y sus deditos, que se viera que tenía como sus sentidos, que fuera fuerte. Y si ellos determinaban que no era fuerte, que no iba a llegar a ser un gran guerrero, que no se veía que tuviera lo que se requiere, si le veían que en sus ojos estaban nublados, o sea que nació ciego, si tenía alguna deformidad en una oreja o alguna mancha rara, alguna cosa, alguna cicatriz y demás, o si su piecito estaba raro, tomaban al niño, lo llevaban a un risco y lo tiraban. Ahí se escuchaba el último grito del niño y caía. Algunos morían con el impacto y otros morían en las siguientes horas o días de desnutrición y pues de los golpes y demás, de la caída. Y eso lo hacían a diario. Entonces ya los que tenían sus hijos ya sabían que debía ser evaluado, los papás ya sabían de antemano,
este como que nos salió mal. Y ya sabiendo una vez que lo llevaban al consejo, el consejo determinaba, lo llevaban al risco, lo tiraban y se iban a casa a continuar con su vida, todo normal. ¿Por qué? Porque hay que mantener las normas más altas de fortaleza. Y no podemos permitir un débil que nos vaya a atrasar. O un débil que sí, que se vaya a levantar o que pueda dañar nuestras siguientes generaciones. Qué bueno que eso fue hace 2500 años. Hoy somos más civilizados. Matamos al bebé en el vientre. Con la ecografía vemos de una vez que le va a faltar algo, que esto, que lo otro. Ya no lo tiramos al risco, somos más civilizados. Lo desmembramos dentro del vientre. Mismo pensamiento, misma razón, la misma idea. ¿Por qué? Porque surge del reino de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Miren esta frase. Matar a un niño defectuoso no es moralmente equivalente a matar a una persona. O sea, matar a un niño con síndrome de Down, con algún problema mental, no es lo mismo que matar a una persona. Y continúa hablando este filósofo. A veces no está mal en absoluto. Pienso que matar a un recién nacido, sea físicamente apto o no, nunca equivale a matar a un ser que quiere seguir viviendo. Hay casos justificados en los que los padres y los médicos deciden que el niño no debe vivir. ¿Qué filósofo dijo esto? Hace tan solo una década, un señor llamado Peter Singer, profesor de la Universidad de Princeton, donde enseña ética en el Centro para Valores Humanos. Cuando la Escritura dice el mundo entero está bajo el poder del maligno, no se refiere a que en las universidades los profesores después se reúnen y hacen un pentagrama y lo adoran y todo, aunque en ciertos círculos masones sí lo hacen y demás, pero se refiere a que la manera de pensamiento que está ahí, o sea, muchas personas están engañadas y están compartiendo filosofías y maneras de pensar satánicas sin saberlo. Y ahí estábamos nosotros. Muchas de nuestras opiniones respecto a la vida, al aborto, a esto, lo otro, a la piratería y demás, eran las de la cultura. Pero conforme el Señor nos ha mostrado y nos ha dado conocimiento, hemos tenido que tomar decisiones, ¿cierto? Dejar de hacer lo que veníamos haciendo y lo considerábamos normal. Así pasa con estas personas. Pero entonces, ese es el espíritu que se mueve. Y ahí están los padres que quieren darle el mejor colegio a sus hijos, la mejor universidad a sus hijos, para que sean los mejores griegos. Y luego se preguntan, cuando los hijos se alejan de la fe, tan raro, ¿por qué salió tan humanista? Si lo llevábamos a la congre y hacíamos devocional. Porque durante horas enteras está siendo bombardeado. Universidad de Princeton. Y este señor enseñando ética para el Centro para Valores Humanos. Ahora vamos a Atenas, otra ciudad griega, a unos kilómetros de ahí, de Esparta. En Esparta muy sanguinarios y todo. En Atenas, bienvenidos a la civilización. Ustedes entran a la ciudad de Atenas y se escuchan las arpas, como en las películas. Y la imagen así, wow, y el mármol ahí, las edificaciones y demás. Gente tocando arpa, gente bailando, todos bohemios con sus togas, los filósofos ahí discutiendo en las calles, gente pintando, o sea, wow, se ve como tan bonito. O sea, es la ciudad, ¿sí? La ciudad bohemia. Ellos no son muy guerreros, tienen un ejército, pero es pequeño, pero no son como los espartanos, que todo lo enfocan en el ejército del Estado. Ellos son acerca del individuo y lo que te conviene a ti. Lo que tú quieras hacer, hazlo, lo que yo hago está bien, es tu opinión y no importa, yo hago mi pintura, tú haces eso, cada quien en lo suyo. Aquí son más civilizados y aquí permiten que sean las personas las que decidan si quieren continuar con sus hijos o no. No tienen que llevarlos al consejo. Entonces, una vez que nacen un niño, tienen 10 días para decidir si se lo quedan o no. Si se lo quedan después de los 10 días, ya, te lo quedas. Pero durante esos 10 días de estar con el bebé, puedes decidir si vale la pena tenerlo o no. ¿Por qué? Porque los recursos naturales se están agotando. Porque hay sobrepoblación. Y el mundo no da abasto para tantas personas.
ese pensamiento que lo escuchamos nosotros hoy en día, hace 2500 años se daba, se decía, y era la razón por la cual se mataba a los bebés. Porque hay sobrepoblación, porque los recursos se están agotando, porque traer un niño a este mundo es traerlo a sufrir. Y si yo no le puedo dar una vida digna, no vale la pena. Ese pensamiento, todas esas frases que las hemos escuchado, igualitas, hace 2500 años, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces la familia, como todo estaba enfocado en ti, en tus placeres, pues la familia, imagínense, ¿sí? Esposo y esposa, pues querían estar juntos, disfrutarse el uno al otro, sin tener que preocuparse de nadie más y esto. Pero entonces quedaban embarazados, entonces cuando nacía tenían 10 días para tomar esa decisión. Entonces usualmente colocaban el bebé en el patio, el papá salía y miraba, y usualmente era el que determinaba, junto con la mamá a veces, si lo iban a conservar o no. Si decidían que no eran tan bestiales como en Esparta, que lo tiraban de un risco, no. Ellos lo colocaban y lo metían en una vasija de barro y lo llevaban al templo de sus dioses y lo dejaban ahí. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y ahí moría el niño, pues obviamente, por falta de alimento y demás. ¿Por qué? Porque no era conveniente para la familia. ¿Por qué? Porque es que no hay tanto dinero. Y todos estos eran pensamientos griegos. ¿Cómo le vas a dar a tu hijo una vida digna? Y ese era un postulado de Atenas. Una vida digna. Tú mereces una vida digna, una calidad de vida. Esa expresión calidad de vida viene de Atenas. Tienes que tener una buena calidad de vida. Si no le puedes dar una buena calidad de vida a tus hijos, pues no. Pero hoy somos más civilizados. Tenemos ecógrafos. Hoy somos más civilizados. Hacía por conveniencia. Hoy somos más civilizados. Entonces la mamá lleva a su hija a que le practiquen el aborto porque somos más civilizados. No vamos a matar a un bebé después de nacer. Pero sí lo podemos matar antes, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Mismos pensamientos, la misma cultura. ¿Y de dónde surge todo esto? 600 años antes de Cristo, un señor llamado Anaximandro, Anaximandro, dijo que el hombre había surgido de otro animal. Y en el 350 antes de Cristo, Aristóteles dijo, al ver los simios, dijo, los simios se parecen mucho a los humanos salimos de los simios. 350 años antes de Cristo. Entonces, para la cultura griega y los filósofos griegos, el hombre era un animal racional. Entonces, cuando yo le quito el valor al hombre, a la humanidad, somos solo animales y ya. Ya no hay imagen de Dios en el hombre, no hay propósito en el hombre, no hay un espíritu y un alma en el hombre, es un animal racional. Los animales también tienen alma, entonces todos somos lo mismo. Y claro, entonces, así como mato una gallina para comerla, mato una vaca para comerla, mataban un cerdo para comérselo, pues, un animal más que maten no tiene problema. O sea, una vez que le quitas el sentido, el valor a la vida humana, una vez que le quitas su valor, todo vale. Todo vale. Y claro, una vez que no hay diseño de parte de Dios, que no hay un diseño de cómo se hacen las cosas, en todas las áreas todo vale. Porque lo importante es que tú seas libre. Cuando nosotros pensamos en libertad, ¿qué animal se les viene a la mente? Piensen en libertad. Un águila, algo que vuele, ¿cierto? Ahí va el águila volando ahí, surcando los cielos y es libre. Pero no nos damos cuenta de algo. Hay imágenes de libertad que nos mete en nuestra cultura, pero toda libertad tiene límites. Si el águila la colocas en el fondo del océano, ¿qué va a pasar? Si es que resiste la presión. Toda libertad tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites los da el diseño. La copa de cristal, ¿puedo usarla para lo que yo quiera? Sí. ¿Puedo cavar un pozo? Inténtalo. Pero seguro que cuando toques con una piedra, ¿qué va a pasar?
se rompe. ¿Mm? Se rompe porque no está diseñada para ello. Entonces nosotros somos libres. Dios le dice a la humanidad, ustedes son libres para hacer todo sobre esta tierra. Multiplíquense, fructifiquen de acuerdo a su diseño. El hombre anatómicamente diseñado para estar con una mujer, la mujer anatómicamente diseñada para recibir a un hombre. Disfruten de acuerdo a su diseño. Pero la gente confunde el mundo, ese concepto de libertad, con pasar por encima de, y donde todo vale. Claro, porque al reducir al hombre a un simple o a un animal, todo vale. Entonces ellos ya no estaban matando a un ser humano, estaban matando a un animalito más. Así como de pronto si un perro, un gato o algo tuviera una enfermedad y no lo quisieran ver sufrir, entonces matémoslo, pues lo mismo con el bebé. Entonces, ay no, para no hacerle la vida más difícil, matémoslo. Es por su bien. Yo no he conocido a una persona con discapacidad que diga, desearía que mis padres me hubieran abortado. Casi siempre son tan llenos de vida, de vitalidad y de ejemplo en medio de su discapacidad. Transmiten amor, transmiten esa valentía, ese wow. Este chico que es que no me acuerdo el apellido, Nick, que nació con estas extremidades, con solo los piecitos acá y demás, y verlo tan lleno de vitalidad, de vida y demás, todo lo que transmite, él hubiera sido tirado en el risco, por un risco en Esparta, o hubiera sido dejado en una vasija de barro en Atenas, o hubiera sido abortado en una clínica si sus padres no tuvieran una cosmovisión y temor de Dios y una cosmovisión bíblica. Entonces, en Atenas lo que importaba era el interés personal, el placer personal. Esta es una frase, derecho a una vida digna como me la merezco. ¿Han escuchado eso? Es que yo estoy trabajando porque necesito una vida digna como me lo merezco, como yo me lo merezco. Y la Escritura dice, lo que nosotros nos merecemos es la paga del pecado, que es muerte. Pero gracias damos a Dios por Cristo Jesús, en quien tenemos vida eterna, nuestro Rey. Entonces, mientras en Esparta era el más débil el que sufría, acá no importaba si era débil o no, sino qué tan conveniente iba a ser para la familia. ¿Cuánto iba a cambiar su estatus? Uy, no, pero es que si tenemos otro hijo más, son más gastos. Y claro, como no quiero reducir mi nivel de vida, pues no quiero más hijos. Porque no concibo otra. No voy a dejar mis placeres por tener un hijo. Pues, sí, pero si reduzco gastos en ciertos gustos, puedo tener otro hijo y demás. Pero así no funciona. Porque en Grecia, desde que eras pequeño, te decían, sigue los deseos de tu corazón, sigue lo que tu corazón quiera, lo que tú opines. El hombre es la medida de todas las cosas. Lo que el hombre crea es su realidad, es tu opinión. Haz lo que te haga feliz. Y son frases que nosotros muchas veces hemos escuchado y hemos repetido. Pero la pregunta es, ¿cuáles de esas frases van de acuerdo con lo que dice el reino de Dios? ¿Cuáles de esas frases parten de lo que dicen el reino de Dios, de lo que está en la Biblia? Esa es la pregunta. El trabajo físico se consideraba una carga y una labor para seres inferiores. Entonces, ¿cómo solucionaron ellos este aparente dilema? No querían trabajar, pero se requería construir cosas y demás, con la esclavitud. Y llamaron a los esclavos no humanos. Entonces, para ellos los esclavos eran no humanos. Y una vez que no es humano, todo es válido. Entonces, las leyes y principios no aplicaban para ellos. Entonces los podían violar, los podían hacer trabajar hasta el cansancio, porque igual podían ir y traer más esclavos. Y como no eran humanos, eran así como a veces vemos o veíamos antes en las calles y demás que hacían trabajar al animal y al animal hasta que moría. De la misma manera, la ancianidad, el llegar a ser anciano se consideraba una maldición y la juventud es lo que se consideraba lo mejor. La vitalidad, la fuerza. Entonces la gente temía llegar a ser anciano. Lo veía con desprecio y demás. Pero el ser joven y demás se decía, ustedes son el futuro, ustedes son esto, lo otro.
y los ancianos eran menospreciados y callados. Totalmente contrario a la cultura de Dios, la cultura bíblica. En la Biblia se dice que el joven es necio y que debe adquirir sabiduría. Ese pasaje donde dice, adquiere sabiduría y búscala desde temprano. No está hablando de madrugar, está hablando que desde que eres joven, niño, busques la sabiduría, busques del Señor. Porque lo necesitas, porque eres necio, porque el corazón es engañoso. Y se exalta a los ancianos. Los ancianos estaban a la puerta, cuidando la ciudad, guardándola. Se dice, escucha a tu padre, se escucha a tu madre, escucha a los ancianos. Porque ese es el modelo bíblico. Los ancianos enseñando a las nuevas generaciones. Pero ¿qué hace Grecia? ¿Qué hace este espíritu de las tinieblas que nos permea hasta hoy? No, mamá, usted no sabe lo que está hablando. Ay, abuela, cállese que usted no sabe ni de lo que está diciendo. Cuando el modelo bíblico es, el propósito de los ancianos es transmitir de su sabiduría a las nuevas generaciones. Cuando los aislamos, les quitamos su propósito y por eso es que empiezan a decaer. Porque no tienen a quién darle toda la sabiduría que han adquirido, la experiencia, los errores que han cometido para que otros no los cometan. Nosotros, los que somos más jóvenes, debemos estar aprendiendo de los ancianos. Ese es el diseño bíblico. No encerrarlos y guardarlos o mandarlos a un lugar lejos, sino los abuelos con sus hijos y con sus nietos, contándoles sus historias, enseñándoles, y ellos escuchando. Ese es el modelo. Pero la cultura de las tinieblas nos cambia todo. No, son una carga, son esto, lo otro, yo no quiero llegar allá y que me tengan que ayudar a todo. Y ahí es donde nosotros debemos sopesar qué vamos a hacer. Continuar con nuestra manera de pensar o llevar cautivo todo pensamiento a obedecer a Cristo y darle a cada persona en nuestro hogar su lugar. Entonces se han levantado muy fuerte en contra de los padres, las nuevas generaciones. ¿Y por qué? Porque toda la cultura de este mundo los insta a ello. Las series de televisión, todas ellas, hace unas décadas las series de televisión se daban en el contexto de un hogar. Y eso que había situaciones que nada que ver, pero por lo menos era el contexto de un hogar. Hoy casi que la mayoría de series de televisión para jóvenes y adolescentes se dan en el contexto de su colegio, sin padres. Y cuando aparecen los padres o personas de autoridad mayores, son los tontos, los que no saben y demás. ¿Qué está haciendo la cultura? Está discipulando a nuestros hijos. Está discipulándolos. Y eso es lo que ven todos los días. Esa es la cultura que los permea durante décadas que los enviamos al colegio y demás. Y no les estamos mostrando cómo es el reino de Dios para que aprendan a evaluar y a desechar lo que no es. Y luego nos preguntamos, ¿por qué cosechamos lo que cosechamos? Porque fue lo que se sembró en ellos. ¿Qué era lo que tenían en común estas dos ciudades? Una frase, el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre crea su realidad. Entonces se da un choque cultural entre el relativismo y la revelación. Y nosotros lo hemos vivido. Usted ya con su religión, tú crees en el Dios que quieras creer, si tú crees en Dios eso está bien, pero nadie tiene la verdad absoluta. No existe la verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Entonces cuando está ese relativismo en que cada quien crea su realidad, se excluye a Dios. Entonces que un grupo se atreva a decir que Dios les habló a ellos, se reveló a través de la historia y de la escritura y que ellos tienen la revelación y la verdad de Dios, eso no tiene cabida. Eso no tiene cabida en un mundo relativista. Esa es su opinión. Eso no tiene cabida. Por eso es que se levantan tan fuertemente en contra del cristianismo. Porque nuestro postulado es ese, que Dios se ha revelado a la humanidad, que habiendo hablado antes por mucho tiempo por medio de los padres, ¿cierto? Por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien ha constituido el heredero de todas las cosas. Eso es lo que nosotros creemos, que Dios se ha revelado porque creemos una cosa que tienen razón. Nosotros no podríamos llegar a conocer a Dios si Él no se hubiese mostrado, pero nosotros creemos que sí, Él se ha mostrado. Y ahí es donde está la división.
Pero cuando tú crees que simplemente la vida humana es producto del azar, que no eres más que un animal y demás, pues todo ese cuento de que Dios se mostró a ustedes y eso está bien para ustedes allá, pero la realidad acá es otra. Y ahí es donde hay un choque entre lo que es el relativismo y la revelación. Y nosotros debemos tomar una decisión, porque o estamos en un reino o estamos en el otro. Porque si intentamos quedarnos en ambos, con la cultura de este mundo y con lo que me conviene del reino de Dios, la Escritura dice que a los tibios se los va a vomitar de su boca, a los que no se definen. Porque no hay una tercera opción. O sea, en este asunto nuestro no está el voto en blanco. En el asunto de la eternidad no está, ¿qué quieres? ¿Reino de las tinieblas? ¿Reino de Dios? Ay, no, yo ninguno, porque voto en blanco. Tampoco existe la abstención. Si tú no estás promoviendo el reino de Dios, estás promoviendo el reino de las tinieblas. ¿Cómo puede decir eso, pastor? Porque es la cultura con la que hemos crecido desde pequeños. No podemos evitarlo. Miremos nuestro Facebook, nuestras frases, nuestras imágenes que compartimos tan bonitas que suenan. Sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. ¿De dónde viene eso? Es que Dios quiere que seamos felices. ¿En serio? Nadie se lo dijo a los héroes de la fe, Romanos 11, 12. Descuartizados, asesinados, a los 3 primeros siglos de historia, quemados, crucificados, devorados por las fieras. Nadie les predicó el evangelio de la prosperidad a esta pobre gente, murió engañada. 3 siglos de cristianismo murieron engañados. Y ahí es donde uno ve cuánto de lo que sale incluso de la que se llama iglesia, realmente es la manera de pensar griega, la manera de pensar del reino de las tinieblas. Y por eso Pablo le escribe a la iglesia y le dice, permitan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Se lo escribe a la iglesia, no a los incrédulos, a la iglesia que está en Roma. ¿Por qué? Cuando tú estás en la capital, hoy gracias a que hay más tecnología, se globalizan más las ideas, pero usualmente los que estamos en la capital hay otro ritmo. Y también hay muchas ideas que se bombardean más constantemente de lo cuando tú vas a un pueblito todavía en nuestra nación. Por eso les escribe y dice, permitan que Dios los transforme. Y la que está a tu lado, permite que Dios se transforme. Entonces, ¿cuál es tu cultura? Dicho de otra manera, ¿qué reino mueve tus comportamientos? ¿De dónde vienen tus valores? Arrepentirse no es tan solo cambiar el rumbo, es ponernos en el lugar adecuado hacia Dios. Entonces te invito a que pienses por un momento y que reflexiones en estas cosas y te evalúes a ti mismo. En Corintios el apóstol dice, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Le describe a los corintios, a la iglesia, no a los que están afuera. Les dice, examínate a ti mismo para ver que estés en la fe. O sea, para ver que tu vida, tu práctica vaya de acuerdo con tu pensamiento. Hay muchos cristianos de corazón, pero ateos de mente. ¿Cómo se ve esto? En la manera de pensar y de hablar y de ver e interpretar el mundo. En las decisiones. ¿Qué marca tus decisiones? Lo que Dios dice, lo que la Biblia revela. No hay frase más triste que nosotros como hijos de Dios podamos decir y que en alguna ocasión puede que hayamos caído en decir como, sé que esto no es lo que Dios quiere, pero lo voy a hacer. Es terrible. Pero a veces pasa por la presión de alrededor y demás. ¿A qué reino servimos? ¿Qué marca tus decisiones? ¿Qué marca el ritmo de tu vida? Tiene que ser lo que Dios dice, lo que dice su palabra y no la opinión de los demás. No la opinión de los demás. Y este fue el poder con el que la iglesia se levantó, porque la iglesia comprendió algo. Juan 8:36, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces el llamado era arrepiéntete y entra en el reino de Dios y comienza a hacer las cosas a la manera de Dios. En medio del imperio romano que tomó todas las ideas griegas y las llevó aún más allá. En el imperio romano tenían los baños mixtos. Todas las cosas que escuchamos hoy en día ya estaban ahí en el imperio grecorromano.
La homosexualidad sí estaba extendida, tenían esclavos sexuales las personas y demás. Se instaba a que hubiera homosexualidad en el ejército. ¿Para qué? Para que los soldados pelearan con mayor valor por sus amantes. O sea, había toda una manera de pensar y demás. O sea, y nosotros, y en medio de todo eso llega Jesús y dice, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio, arrepiéntanse y comiencen a actuar a la manera del reino. Y por eso traigo esta palabra para también traer ánimo. Porque a veces vemos la situación actual y decimos, wow, todo está decayendo, todo está horrible, ta. Y en medio de eso Dios tiene un reino. No se nos puede olvidar que el espíritu que está en nosotros es de poder, amor y dominio propio. Y es el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. No se nos puede olvidar que en medio de una cultura pagana y sanguinaria se levantó la iglesia y trastornó el imperio durante esos primeros 3 siglos. Se expandió como nunca antes se ha visto en la historia, de una manera radical y hermosa. ¿Cómo se expande el reino de Dios? Y es ahí donde muchos no queremos pagar el precio. El reino de Dios se expande a través de la sangre de sus hijos, no de sus enemigos. Y los mártires de la historia y las personas decían, esta gente está dispuesta, cambia toda su manera de vivir. Ya no van al coliseo, ya no ven los juegos, ya no van a los baños, ya no van a esto y lo otro. Pero sí están ahí para apoyar, para amar, para dar. Y fuera de eso, los llevan para ser crucificados y les dicen, nieguen a Jesús, niegue a Jesús y se evita esa tortura. Y son torturados si no lo niegan. Y Tertuliano es uno que se convirtió y lo conocemos como uno, sí, de los primeros sucesores después de los apóstoles. Y él se convirtió porque vio el sacrificio de los cristianos. Y decía, la gente está dispuesta a morir por muchas cosas, pero no por una mentira. Y se dio cuenta del poder que había en Dios. El poder para ser testigos hasta la muerte y de no negarlo. Y este poder sacudió todo un imperio. El poder de darse a los demás, de amar a otros. Y había una plaga en la ciudad y como todo se vale, esa cultura, ¿saben qué hacían con los enfermos de su casa? Los sacaban para que no, y los echaban fuera de la casa y les cerraban la puerta. Fuera la mamá, el esposo, la esposa, lo que fuera, el hijo. ¿Y qué hacían los cristianos? Lo escriben sus propios historiadores del imperio. O sea, no personas cristianas, como, eso lo cuentan los cristianos. Registros históricos de historiadores del emperador diciendo, esos cristianos no solo atienden a sus enfermos, sino también a los nuestros. Los cristianos recogían a esas personas y las cuidaban y estaban con ellas y morían porque se les pegaba la plaga. Morían con ellas, pero mostraban el reino. Decían, la vida es valiosa. Por eso los cristianos se negaban a participar del ejército, porque decían, no hay razón para empuñar un arma. Eso lo vimos en el mandamiento de no asesinarás. Y preferían ser crucificados y demás a levantar su mano siquiera contra otro ser humano, porque Cristo había muerto por la humanidad. ¿Cómo voy a levantarme yo en contra de alguien porque en Cristo murió? Y porque la lucha no es contra sangre y carne. ¿Y saben qué hacían ellos? El emperador sanguinario, se ha vendido al pecado y demás, oraban por él. No quiere decir que aprobaban lo que hacían, pero ellos oraban por el imperio y oraban porque hubiera paz en el imperio. Pero ellos reconocían que no era la manera del emperador, no era con la Pax Romana y demás, y oraban. Y decían, y en sus cartas está, nosotros estamos orando. Y es muy interesante esto, nadie ha hecho esta relación, pero durante esos 3 siglos el imperio vivió una paz como nunca antes había vivido. Unos lo atribuyen a la Pax Romana, otros lo atribuyen a ese puñado, a esa manada que estuvo ahí orando. A pesar de, oraban por el imperio que los perseguía, oraban por el imperio que los mataba, oraban por ellos para que conocieran la verdad, porque sabían que estaban siendo guiados por las tinieblas y oraban con compasión diciendo, Señor, que te conozcan a ti. Y perdonaban a los que les habían hecho daño. Y eran quemados y oraban por los que los estaban quemando. Y les decía, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, que te conozcan a ti. Y nosotros nos trata mal nuestro jefe y nos empujan por fuera del Transmilenio y empujar más fuerte.
¿Cuánto nos falta? Pero eso es bueno porque podemos reconocer, Padre, te necesitamos más de tu espíritu, más de tu poder, Señor. Porque no es posible, o sea, no es posible que el mismo espíritu que actúe en ellos, actúe en mí y yo continúe con mi manera de pensar y me ofenda porque mi jefe me habló mal. Dale gracias a Dios que no es como en esa época que tu jefe entonces se enojaba contigo, entonces te acusaba, te echaba el agua de que eras cristiano y te llevaban para que te metieran en un calabozo y en su debido tiempo te crucificaran o te quemaran y demás. Pero estoy sintiendo persecución. ¿Por qué? Porque me hablaron mal. ¿Cuánto nos falta? Y respondemos mal en vez de responder con amor. Como dice Jesús, no devuelvan mal por mal, sino bien. Pero ¿saben qué decimos nosotros? Ay, eso nadie lo hace. Y está ahí la historia, una nube de testigos a través de los siglos, mostrando que sí se puede, que hay otro reino y tú has sido llamado a ser parte de él. Así te cueste lágrimas y la vida misma. Amén.